Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Bien, vamos a empezar con nuestra clase. Denme un minutito que tengo que tomar un pequeño registro. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? Buenas. Hola, hola. El calor está cada vez más terrible. A ver. Ujú. Calor. Bien, chicos, buenas tardes para todos. A ver. Ya. Me van a dar, chicos, un par de minutos, por favor, solamente. Ahora vengo y empezamos con nuestra clase, ¿sí? Ya, ahora sí, chicos. Disculpen. La verdad es que acá donde yo enseño, en el lugar en el que estoy, está insoportable el calor, así que tuve que tener un poco de ventilación. A ver, hola Carla, ¿qué tal?
Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Noemí, buenas tardes. Saludo a todos en general, ¿sí? Geraldine, Annie, Diana, Valeria, Laura, gracias chicas por sus saludos. Gracias a todos en general. Bien, vamos a empezar con una aproximación a una de las disciplinas que quizás no es per se propiamente filosófica, pero definitivamente tendríamos que hablar de ella como una especie de disciplina derivada de la filosofía. Hola Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De hecho, esta disciplina derivada de la filosofía, esto lo digo porque básicamente uno de sus primeros cultores va a ser Aristóteles, y Aristóteles es padre de casi todas las disciplinas de la antigüedad, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido que le llame así. Y bueno, Aristóteles es conocido principalmente pues, por sus aportes científicos, pero también por sus aportes en el campo filosófico. Bien, entonces vamos a hablar de lógica en una primera parte de nuestra clase y luego vamos a hablar un poquito de teoría de la argumentación. Bien, si no me equivoco, a las 2 de la tarde tenemos un pequeño break, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, gracias. Chévere, Carla, gracias. Gracias, Noemí. Gracias, Andrea. Bien, entonces vamos a tratar de ver lógica en la primera parte y luego de esos 5 minutos de receso, tratar de ver ya lo que es teoría de la argumentación. Bien. Bueno, entonces primero vamos a entendernos un poquito con lógica. Afortunadamente, para ustedes, lo que vemos en el curso de lógica de filosofía no tiene que ver con la parte operativa, ¿no? Pero eso sí se ve en otros cursos, si no me equivoco, en San Marcos se ven, o en la empresa Marcos se ve en aritmética, si no me equivoco. Se ve algo de tablas de verdad, por ejemplo, ¿no? Bueno, en general, en filosofía se trata de abordar todo lo que implica la lógica, ¿no? Pero muy bien, la lógica, como les había avisado, la lógica antigua principalmente va a tener como uno de sus grandes representantes, si no el más grande, a nuestro amigo Aristóteles. Y desde sus inicios, la lógica trató de ser un estudio del pensamiento formalizado, ¿no? Entonces, vamos a decir que es una disciplina que nace en la filosofía, hoy en día ya medio que independizada, y que tiene un carácter formal, ¿sí? ¿Por qué es formal? Porque básicamente lo que va a dedicarse la lógica es al estudio de las estructuras y las formas de razonamiento, para ver si esos razonamientos son válidos, ¿sí? Entonces, a ver, definitivamente no todo lo que podemos pensar lo podemos llevar a la formalización, ¿no? Yo a veces puedo estar tratando de transmitir como un pensamiento algo que no es un pensamiento, pongamos un deseo, eh, por ahí una especie eh, de duda, ¿no es cierto? Una reflexión dubitativa y demás. Bueno, la lógica, para empezar, hay unos parámetros para poder captar el pensamiento y para poder formalizarlo. Y lo primero es entender que la lógica funciona con proposiciones, ¿sí? ¿Qué son las proposiciones? Son enunciados que me dicen algo sobre un hecho, ¿sí? Tienen que decirme algo sobre la realidad. Entonces, por ejemplo, si yo digo, em, con las disculpas del caso si alguien se llama así, igual no voy a decir nada malo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo un enunciado tan sencillo y hasta un poco tonto como Paolo juega con la pelota, pues básicamente lo que yo tengo que hacer es constatar si Paolo lo está haciendo, y si lo está haciendo es un hecho de la realidad, ¿no es cierto? Muy bien, esto sería una proposición, por ejemplo, porque capto algo de la realidad y lo trato de mostrar, ¿no? Entonces, aquí hay un punto importante para poder entender qué es lo que sucede con la lógica. La lógica trata de basarse, perdón, de regir no tanto sobre lo que se está diciendo, sino sobre a cómo se llega a la conclusión de lo que se está diciendo. Entonces, esto de acá, Paolo juega con la pelota, en lógica proposicional, se puede transformar, por ejemplo, en una proposición P, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, si Paolo juega con la pelota, entonces está de vacaciones, ¿sí?
Entonces, acá yo ya puedo ponerlo, o puedo simbolizarlo, vamos a simbolizarlo, como un P, entonces, Q. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál sería la segunda proposición? La segunda proposición sería que está de vacaciones. ¿Quién está? Paolo, ¿no? Paolo está de vacaciones. P, entonces, Q. Ahora, si queremos complejizarlo más, ¿sí? Yo puedo ponerlo así. Si Paolo juega con la pelota, entonces está de vacaciones. Efectivamente, Paolo juega con la pelota. Pregunta, a esto que yo acabo de escribir, a lo último, ¿sí? A esto que le estoy dando dedito arriba, les hago una... Oye, lo voy a darme en corazón mejor. Ahí está. A lo que le acabo de poner corazoncito. Eso, ese razonamiento. ¿Cuál es la conclusión que tiene que venir a continuación? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que se infiere a partir de ello? Repasemos, dice, si Paolo juega con la pelota, entonces está de vacaciones. Efectivamente, Paolo juega con la pelota, o sea, ahorita está jugando con la pelota. ¿Cuál es la conclusión? Obvia, ¿no es cierto? Que está de vacaciones. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Entonces, ¿eso qué es? Bueno, ustedes saben, eso se representa de esta manera. Ahora se lo escribo, ¿sí? ¿Sí? Esta es la forma en cómo se suele formalizar, así es, que Paolo está de vacaciones. Esta es la forma en que deberíamos de graficar, formalizar ese razonamiento que yo he puesto. P, entonces Q, se cumple P, por tanto Q es obvio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos teniendo? Que esto en lógica, eso que yo les acabo de escribir, eso se llama validez. Es un razonamiento válido. En lógica existe una tautología notable para esto. ¿Cómo se llama esto? Se llama modus ponendo ponens. El modus ponens. ¿Qué es el modus ponens? Me dice que si yo tengo P, entonces Q, y se cumple P, la conclusión obvia es Q. Ese es el modus ponens. ¿Bien? En verdad, las reglas que van apareciendo en la lógica, como las equivalencias notables o las tautologías notables, son simplemente cosas que son obvias cuando uno reconoce ciertos patrones de razonamiento. ¿Bien? Entonces, la lógica ha cambiado mucho, ¿sí? Esto que ustedes acaban de ver en el chat es mi manera de ejemplificarles lo que es la lógica proposicional, pero la que proponía nuestro amigo Aristóteles era llamada lógica silogística o también lógica predicativa, bueno, predicativa entre comillas, ¿no? Lógica silogística es la mejor manera de recordarla, ¿sí? Y luego van a ir apareciendo distintos momentos en la historia de la lógica y la filosofía que se van a proponer nuevas formas de hacer y de ver la lógica. ¿Y eso cómo se va a llamar? Pues lógicas también. Y es por eso que hablamos de una lógica aristotélica silogística, una lógica proposicional, una lógica predicativa, una lógica de conjuntos, ¿sí? Y hasta lo que luego fue, gracias a nuestro amigo George Bull, perdón, la aplicación de, voy a escribir su nombre por si alguno lo quiere ver, ¿sí? George Bull, y sus planteamientos en el álgebra booleana, donde aplica principios de la lógica, ¿no es cierto? Una lógica de dos valencias o de dos valores, ¿no es cierto? Válido, inválido, verdadero, falso, 0, 1, el lenguaje binario, podríamos decirle. Esa aplicación en el campo del álgebra ya permite hablar de una lógica matemática. ¿Bien? Entonces, a ver, recuerda, lo que estudia la lógica que es los razonamientos, o también le podemos llamar argumentos. Algunos también le llaman inferencias, también le podemos llamar así. Porque ¿en qué consta básicamente todo razonamiento? En el hecho que yo pueda sacar una conclusión a partir de elementos previos. Y si la conclusión se deriva efectivamente de esos elementos previos que se llaman premisas, entonces yo voy a decir que esa estructura o ese razonamiento es válido, ¿sí? Pregunta, ¿una proposición puede ser válida? ¿Una sola proposición puede ser válida?
Veamos el ejemplo. Dice, todos los artistas son talentosos, todos los pintores son artistas. Conclusión, todos los pintores son talentosos. Es obvio, ¿no es cierto? Porque esto es lógica silogística, por ejemplo, de Aristóteles, ¿no? Porque según Aristóteles, siempre que hay un término medio, en este caso, artistas, ¿sí? Fíjate, artistas, tú puedes unir pintores con talentosos. Pintores es el término mayor, talentosos el término menor, y de esta manera en la conclusión se manifiesta una obviedad. Si todos los pintores son artistas y todos los artistas son talentosos, la conclusión es que todos los pintores son talentosos. Ahora, la pregunta que yo te hacía, una proposición, escucha bien, una sola proposición, ¿puede ser válida? A ver, piensa. Y si puedes, coloca tu respuesta por en el chat. Muy bien, Carla, muy bien, Andrea. Una sola proposición no es válida. Para que haya validez, tiene que haber un conjunto de proposiciones que se unen, las premisas, y a partir de eso sale otra proposición que le vamos a llamar conclusión. Si la conclusión que sale se deriva efectivamente de las premisas, le vamos a llamar razonamiento válido. Si no se deriva, entonces es un razonamiento inválido. A ver, ustedes, escuchando nomás, si alguno de ustedes tiene conocimiento de principios lógicos, de tautologías o equivalencias notables, perfecto, adelante. Dígame si es válido o no es válido, pero si no, más o menos a qué les suena, qué es válido o no es válido el ejemplo que les voy a dar. Por ejemplo, yo les digo, lo voy a escribir, ¿sí? Disculpen, está un poquito largo mi ejemplo, pero vale la pena, créanme. Se los iba a decir oralmente, pero temía que por ahí pierdan la idea, que no se me entienda bien, entonces por eso lo estoy escribiendo. Ya, a ver, fíjense ustedes. Por favor, vean el razonamiento. Ahí yo les he puesto explícitamente cuál es la conclusión. Les pregunto, ¿está bien sacada esa conclusión, sí o no? O sea, ¿se deriva de las premisas anteriores? ¿Es válido el razonamiento? ¿Ustedes qué dicen? Leámoslo. Todos los niños deben hacer caso a sus padres. Si los padres no son buenas personas, entonces y solo entonces, los niños no deben obedecer a sus padres. Conclusión, los niños siempre deben hacer caso a sus padres. ¿Ustedes qué dicen? Claudia dice que no. No es válido, me dicen a mí. Falso, me dice Annie. ¿Ya? La conclusión no es válida, me dice Yumif. Y Aaron me dice también que no. Carla me dice que no. Ya. A ver, veamos. ¿Qué es lo que tiene de malo? Lo vuelvo a copiar, ¿sí? Para que puedan verlo sin necesidad de estar subiendo. Muy bien. A ver, entonces esto es lo que dice. Todos los niños deben hacer caso a sus padres. Si los padres no son buenas personas, entonces y solo entonces los niños no deben obedecer a sus padres o no deben hacer caso, ¿sí? Lo mismo. Muy bien. Entonces, a ver, dice que todos los niños deben hacer caso a sus padres, pero solo hay una excepción. Y esa excepción es cuando los padres no son buenas personas. En conclusión, ¿los niños siempre deben hacer caso a sus padres? No. La conclusión tendría que decir, los niños deben hacer caso a sus padres, excepto en algunas ocasiones. Y luego tendría que decirse qué ocasiones, ¿no? Ahí podría aceptarlo como válido, pero así como está, no. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no lo han aceptado? Todos han acertado en que no es válido el razonamiento. Ahora la pregunta es, ¿por qué se dieron cuenta de que no es válido? Porque, claro, ustedes se dieron cuenta que no solamente la conclusión
Carla me dice, hay una premisa implícita. No tanto por eso, creo que es más por el hecho de que, fíjense, no solamente, exacto, como dice Mariano, no solamente la conclusión no se deriva de las premisas, sino que la conclusión hasta parece contradecir a las premisas. Está diciendo todo lo contrario de lo que te podrían estar diciendo las premisas o hacia donde podrían estar llevándote las premisas. ¿Te das cuenta? Ahí está el detalle interesante, ¿no? Entonces, vamos a decir nosotros que solamente vamos a aceptar como válido un razonamiento cuando se deriva de las premisas, ¿sí? Y obviamente no se produce una contradicción. Acá quería hacerles recordar algo. Chicos, a partir de ahora vamos a usar, para hablar del razonamiento, que es un conjunto de proposiciones que deben llevar a una conclusión, vamos a usar el término válido, validez, ¿sí? La validez. Y el término de verdadero o falso solamente lo vamos a usar cuando hablemos de algo determinado. Por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. Si yo tengo solo una premisa o una sola proposición, yo no puedo sacar ninguna conclusión de ahí. Solo puedo repetir lo que se ha dicho. Pero no puedo sacar ninguna conclusión. Necesito que se relacione con otras proposiciones para llegar a una conclusión. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, la verdad se dice de un solo elemento o de una sola proposición, y la validez la decimos ya de cómo se relacionan esos elementos o proposiciones. Cuando esa relación, ¿sí?, se da de tal forma que termina realizándose o llevando a una conclusión válida, entonces nosotros ahí entramos en una noción sintáctica, porque es una propiedad, perdón, que tiene que ver con cómo se relacionan las proposiciones. No tiene que ver con lo que es una proposición nada más. En cambio, fíjate en la anterior, la Universidad Nacional más antigua de Perú, ¿qué haces? Pues voy a San Marcos, ¿no es cierto? Busco su acta de fundación, busco el acta de inicio de funciones, y digo, efectivamente, es la más antigua, ¿no? Del Perú, y creo que de Latinoamérica también, ¿no? Bien, y Andrea me pregunta, ¿y entonces a qué se refiere con semántica y sintáctica? En el caso de la verdad, decimos que no, es una función semántica porque tiene que ver con una cuestión relacionada con su significado. Por ejemplo, si yo digo, el día de hoy está haciendo calor, entonces ahí si tú analizas y quieres comprobar si lo que yo estoy diciendo es verdad, probablemente irás a la calle, verás si está haciendo sol, si está haciendo calor, ¿no es cierto?, etcétera. Si esto, ¿sí?, se comprueba, entonces semánticamente la proposición está funcionando. Su significado es correcto, vamos a decir. Entonces la semántica, vamos a ponerlo acá, a ver. La semántica tiene que ver con el significado. Y la sintáctica o la función sintáctica, ¿con qué tiene que ver? Básicamente tiene que ver con la relación válida de proposiciones. Por ejemplo, ¿no? Ustedes en lenguaje deben haber llevado a algo o ya deben de entender más o menos qué es la sintaxis, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el orden que tienen que tener las palabras para que se pueda entender lo que se dice o para que puedan estar efectivamente relacionándose o llevando a una conclusión válida, ¿no? Entonces fíjense ustedes, hay dos propiedades que hay que diferenciar. La de la verdad, que es semántica, porque lo que me importa es su significado, su contenido es lo que importa. Y en cambio en la validez no importa si hay el contenido, no importa si las proposiciones son verdaderas o falsas, porque lo que importa es llegar a una conclusión válida. Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta. Ya, miren acá, ¿no? En el ejemplo que pongo. Si los perros ladran, entonces los chanchos vuelan. En este momento están ladrando los perros. Entonces,
¿Cuál es la conclusión? Que los chanchos vuelan, ¿no es cierto? Y si la conclusión es que los chanchos vuelan, entonces la pregunta sería, profe, pero eso es mentira. Muy bien, te estás fijando en el contenido. ¿Los chanchos vuelan? Nunca hemos visto un chancho volar. No es posible, supuestamente, que un chancho vuele, ¿no es cierto? Supuestamente. Entonces, si te das cuenta, lo que importa ahí para determinar si es verdad o falso, si es verdadero o falso, es ver qué es lo que me está diciendo, cuál es el contenido. Pero en cambio, en el caso de la validez, no me importa eso. Por eso que la conclusión en este caso es válida, aunque también es falsa. ¿Sí se entiende, no? ¿Por qué es válida? Porque cumple con una regla de la lógica, pues. Si los perros ladran, entonces los chanchos vuelan. En este momento están ladrando los perros, por tanto, conclusión obvia, los chanchos vuelan. La conclusión es válida, pero es mentira, profe. Sí, pues es mentira, los chanchos no vuelan. Pero lo que me importa es que la conclusión es válida. Claro, podríamos decirlo así, ¿no? Sintácticamente correcto, pero semánticamente incorrecto, ¿no? Hasta cierto punto, sí, sí. O veritativamente incorrecto. Bien, entonces ahí tenemos la diferencia entre validez y verdad. ¿Hay alguna pregunta, consulta más? De repente, algo no ha quedado claro. Bien, entonces, empecemos. Ah, y me olvidé de decir algo acá, algo no menor, ¿no es cierto? Hay que recordar que cuando nosotros estamos hablando de validez o estamos hablando de verdad, siempre hay que recordar cómo es que se aplica este conocimiento o esta diferenciación al mundo de la lógica, ¿no? A ver, en la lógica, generalmente lo que le interesa es trabajar con la validez nada más. Mientras que recuerda que la lógica, la verdad le importa muy poco, ¿no? Por ejemplo, un ejemplito más, ¿ya? Digamos, yo tengo premisa uno. Ya. Entonces, a ver, ya, ahí va. Bien, fíjense ustedes, todos los hombres son perros, todos los perros son leales, por tanto, todos los hombres son leales. Ahora, la pregunta es, si yo analizo el carácter de verdad de cada una de estas premisas y la conclusión, el carácter de verdad, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Todos los hombres son perros? Falsos. ¿Todos los perros son leales, profe? Yo creo que sí, profe, yo creo que no, ya, ¿verdadero o falso? Todos los hombres son leales, profe, no, mentir, esa sí es la gran falsedad de la vida. Muy bien, entonces, ¿tú de qué te has dado cuenta de que los hombres son leales? No. Tú de lo que te has dado cuenta es básicamente de que a pesar de que hay proposiciones que no son verdaderas en este ejemplo, la conclusión sigue siendo válida. Lo único que hay que hacer, según algunos, es reemplazar el contenido para que ahora también sea verdadero. Bien, hasta aquí todo se ha comprendido, todo claro. Ustedes díganme. ¿Todo bien?
Ya. Entonces, claro, algunos... Gracias, Carla. Entonces, por ejemplo, algunos ya se deben haber dado cuenta, ¿no? Muy bien, profe, sí, existen argumentos que son válidos, pero la pregunta es, ¿qué argumentos o cómo detecto un argumento que es inválido? Bueno, para empezar, hay un tipo de argumentos que, vamos a escribirlo, parecen inválidos. Perdón, parecen válidos, pero son inválidos. ¿Sí? Hay argumentos que parecen válidos, pero son inválidos. ¿Sí? Y a ese tipo de argumentos se les va a llamar, vamos a escribirlo, se les va a llamar falacias. ¿Sí? Son falacias. Y existen dos tipos de falacias. Vamos a llamar falacias formales y falacias informales. ¿Cuándo se producen las falacias formales? Pues básicamente cuando tienes un razonamiento ya simbolizado y no te das cuenta que lo estás aceptando a pesar de que es inválido, ¿no? Entonces tú te confundes y terminas pensando que así debe ser, pero la verdad es que no tiene lógica. Por ejemplo, a ver, déjeme pensar en uno. Ya. Bien. A ver, esta de acá es una falacia formal, ¿sí? Llevándolo a la simbolización sería algo así. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Porque se entiende que incluso cuando estoy en Colombia, no necesariamente estoy en Bogotá. Esto es lo que se llama como falacia de afirmación del consecuente, ¿sí? ¿Cuándo se da la falacia de afirmación del consecuente? Exacto, Mariano. Esta falacia se da normalmente cuando tienes un P, entonces Q, pones el Q y la conclusión te lleva a P. Eso está mal. Así no funciona. Funciona que si tú niegas el consecuente, entonces ahí también se niega el antecedente. Pero si tú afirmas el consecuente, eso no afirma el antecedente. No, no está bien, Andrea, es un error. Es un error. Lo que sí podrías decir es, a ver, si estoy en Bogotá, estoy en Colombia, entonces estoy en Colombia. ¿Estoy en Colombia? Entonces estoy en Bogotá. No, puedo estar en cualquier otra ciudad, porque estoy en Colombia. Puedo estar en Barranquilla, en Medellín, ¿no es cierto? Sí se entiende, ¿no? Entonces, si yo quisiera decir algo con seguridad en este ejemplo, yo tendría que decir, si estoy en Bogotá, estoy en Colombia. Segunda premisa, estoy en Bogotá. Conclusión, estoy en Colombia. Eso sí lo puedes decir con tranquilidad. Bien, entonces hay que tener cuidado con estos detalles, ¿sí? Esto de acá es, recuerda, una falacia formal, ¿sí? ¿Y por qué nos está explicando lo de las falacias formales, profesor? Bueno, porque ahora les tengo que hablar de las falacias no formales o informales, ¿no es cierto? Recuerda, todas las falacias son argumentos que parecen estar bien, pero no están bien, como en el caso de lo que les acabo de mostrar, ¿no es cierto? Porque si yo digo que al estar en Colombia perdón, al estar en Bogotá estoy en Colombia y en este momento digo estoy en Colombia, muy bien, entonces debes estar en Bogotá. No, es que así no funciona. Estoy en Colombia, pero ahora estoy en Medellín, no sé, en cualquier otro lado. ¿Sí se entiende entonces?
Exacto, exacto, Mariano. Ese es otro ejemplo, ¿no? Una falacia de afirmación del consecuente. Exacto, Andrea. ¿Ves? Ya nos dimos cuenta entonces. Si no puedo determinar la causa exacta a partir de las consecuencias, pues eso es lo que sucede, ¿no? Ese es el detalle. Bien. Entonces, ahí tenemos algunas falacias formales, pero también podemos encontrar falacias no formales, como las que ustedes están viendo en la presentación, porque en las falacias no formales ya hay una intención de verdad de confundir a la persona, y para eso lo que se trata de hacer es buscar no un vínculo lógico entre lo que se dice, sino un vínculo psicológico, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar 4 falacias de atingencia. ¿Qué son las falacias de atingencia? Son precisamente falacias donde las premisas no llevan a la conclusión. Bien, pero lo que sucede es que además de que las premisas no llevan a la conclusión, esta persecutora de falacias, ¿no es cierto? También nos hace saber de que requiere de algo más para que aparezcan las falacias de atingencia. Sí, es obvio que este, hay algunas estrategias pues, para engañar a las personas, pero algo más con las falacias de atingencia. Bien, entonces, a ver, continuemos. Bien, estas falacias, les decía, las falacias no formales, conocidas de atingencia, dejan de tener un vínculo lógico entre las proposiciones y la conclusión, sino que tienen un vínculo psicológico. O sea, tú aceptas estas falacias cuando se presentan porque no te das cuenta, para empezar, de que son falacias, y segundo, porque de alguna manera están escondiendo alguna estrategia para convencer a alguien, ¿no? Entonces, bueno, esconder hasta cierto punto, ¿no? Muy bien, entonces hablemos pues de estas 4 falacias, ¿sí? Hagamos un pequeño repaso por ellas. A ver, por ejemplo, vamos a hablar nosotros de una primera falacia de atingencia, que es la falacia ad baculum. ¿Qué sucede con la falacia ad baculum? Que es una falacia que generalmente lo que trata de hacer es sentar una especie de amenaza o temor en la persona que lo escucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El gran ad baculum por naturaleza lo suelen cometer nuestros padres, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué, profe? ¿Por qué nuestros padres? Bueno, básicamente porque si lo piensas bien, en algún momento los padres a veces apelan al poder de su autoridad y le dicen, si no haces esto, tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, a ver, para que se entienda mejor el ad baculum. El ad baculum es una especie de amenaza o contrición de la voluntad ajena, ¿sí? Entonces, una falacia, ¿sí? No formal, y ad baculum, lo que trata de hacer es imponer algo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, lo siguiente. Imagínate, por ejemplo, que tú tratabas de... Imagínate que tú tratas, por ejemplo, de, no sé, a ver, yo tenía un ejemplo, un poco preciso, pero quizás por la coyuntura hoy en día no se pueda hacer este ejemplo, ¿no? Muy bien, a ver, entonces, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que hay una especie de, estás manejando tu carro, ¿no es cierto? O imagínate una persona que está manejando su carro y entonces lo abordan unos policías, ¿no es cierto? Le dicen que sus dos luces delanteras están rotas, que no tiene cinturón de seguridad, así que le va a caer una multaza. Bien.
Entonces, ¿qué es lo que dice la falacia ad baculum? Básicamente nos ayuda a reconocer el hecho de que, por ejemplo, si el policía le dijese algo así como tienes que arreglar esos faros, si no la próxima vez te va a ir peor, por ejemplo, ¿no? Supongamos que diga eso. Ya bueno, entonces en ese caso es un ad baculum o un argumento ad baculum. ¿Por qué? Porque básicamente estoy apelando a la fuerza, al temor, a la intimidación para que otro me haga caso. Bien, a ver, Andrea me había dicho, si no limpias tu cuarto, te quito tu celular. Sí, es cierto, también podría ser, ¿no? La chancla de por sí es un gran ad baculum, ¿no? Porque claro, si esto no sucede, esto yo te estoy amenazando directa, y esto te va a suceder, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, ¿no? Hay ad baculums muy asolapados, ¿no? A veces cuando suben expresidiarios, ¿no es cierto?, al transporte público, ustedes usan transporte público, ¿no? Eh, imaginemos, ¿no? Que pide colaboración y tal, ¿no? Y en eso que está diciendo, en su discurso, dice, por favor apóyame, varón, porque quién sabe, mañana más tarde yo jale una cartera en la esquina, quién sabe si esa cartera puede ser de tu hijo, tu esposa o tu madre, quién sabe. Es una amenaza indirecta, ¿sí? Es una amenaza indirecta, ¿sí? O sea, no te estoy diciendo ahorita te voy a hacer algo, pero si no me colaboras, eventualmente, si yo vuelvo a mis malos pasos, pues mal. Entonces, eso es algo de lo que hay que darse cuenta, ¿sí? El ad baculum es una especie de amenaza, ¿listo? Bueno, ahora hablemos de un segundo argumento muy conocido que es el ad hominem. En este tipo de argumento, básicamente lo que vamos a encontrar es la intención de deslegitimar lo que está diciendo otra persona a través de qué? A través de el insulto a la otra persona, es una manera de decirlo, o si no, el manifiesto o la abierta decisión de tratar de deslegitimar al otro. Sí, a ver, lo pongo en un ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que dos personas están discutiendo sobre cómo debería ser el gobierno, ¿sí? O van a empezar a discutir. Son invitados a un canal de televisión, ¿no? Sí, el gobierno debe ser esto, el otro es así. Y uno de ellos en algún momento se exalta y dice, ¿sabes qué? Usted, ¿no es cierto? No puede hablar de eso porque usted es un corrupto, ¿no es cierto? Profe, ¿qué tiene malo eso? Todos son corruptos. Pues, a lo que me refiero específicamente es al hecho de que la eh, corrupción estaría siendo usada para deslegitimar a esa persona, para presentarlo como un dialogante que no vale la pena escuchar. ¿Sí? Eso es un ad hominem. Entonces, se trata, exacto, ese sería otro ejemplo. Esos son, digamos, ad hominem ofensivos, le dicen algunos, otros le dicen intensos. Yo considero también que hay otro tipo ¿cómo decirlo? Otro tipo de falacias ad hominem, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se puede decir, imagínate una discusión entre dos personas, una que le da soporte a la una que da un argumento en contra de la corrida de toros, perdón, y la otra que da el argumento en favor de la corrida de toros, ¿sí? Y la persona que está a favor de la corrida de toros está argumentando tal, y cuando el que está en contra de la corrida de toros se trata de manifestar, el que está a favor le calla y le dice, oye, un momentito, tú no puedes hablar,
¿Por qué no puedo hablar? Bueno, porque básicamente, ¿no es cierto? Tú estás defendiendo a los animales que son maltratados en la corrida de toros y tú comes carne, por ejemplo. Pero, profe, ¿eso por qué es una falacia? Porque se le está desacreditando, pues. Oye, ¿tú cómo vas a defender a los animales o a determinado tipo de animales si tú te los comes también? Y entonces ahí aparece lo de Mariano, ¿no? Pero lo que en verdad importa es el argumento, no la persona. Y ese es el problema con el ad hominem, ¿no es cierto? Incluso una persona con todos los efectos que puedas encontrar puede tener un argumento válido o razonable. ¿Te das cuenta? Bien. Y luego tenemos la famosa falacia ad populum, ¿no? ¿Cómo funciona esta falacia? Bueno, dice dirigido al pueblo, pero básicamente tiene que ver con el hecho de, a ver, lo vamos a poner de esta forma, ¿no? Una falacia ad populum es apelar o a la mayoría o al sentimiento de mayoría para sentirse, para encontrar validación en lo que uno está diciendo, pensando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando una persona, ustedes les debe haber pasado, ¿no? Que cuando ustedes hacen algo malo o hicieron en algún momento de su vida algo malo, por ahí no faltaron, ¿no? Sus padres para decirles algo así como, ¿y por qué lo hiciste? Y tú te tratas de defender, ¿no? No, es que mis amigos hicieron tal cosa y yo también pensé que podía hacer. O sea que si tus amigos se tiran del puente, tú también te tiras del puente, ¿no? Una cosa así iba. Ya bueno, pues entonces hay que hay un ad populum, ¿no es cierto? Porque esa persona está apelando a la mayoría, el hijo en este caso está apelando a la mayoría para sentirse incluido dentro de un grupo más grande, ¿no es cierto? Pero la madre detecta rápidamente y desarma el argumento, ¿no? Y además, también puedes apelar a la mayoría nada más, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ¿no? Esto lo he visto alguna vez. Imagínate que le reclamas a alguien en la calle de por qué bota su envoltorio de basura, ¿no? Y esa persona dice, pero ¿por qué no? Si la calle está cochina, ¿no es cierto? Y uno podría decir, oye, si algo de razón tiene. Pues no, pero no tiene razón, porque el hecho de que esté cochina depende de que otras personas antes que la han ensuciado. Es como decir, si los otros han ensuciado, yo también puedo ensuciar. ¿Te das cuenta? Es un error apelar a la mayoría, pero también apelar al sentimiento de mayoría, ¿no? Compra este producto, es peruano como tú. ¿Por qué lo compras? ¿Por la calidad del producto? Porque es peruano. No, creo que está más barato y además es producto peruano. Yo siempre apoyo a lo peruano. Muy bien, ahí han apelado ¿a qué? Pregunta, ¿a qué han apelado ahí? Al sentimiento de mayoría, al sentimiento del colectivo. En este caso podría ser el sentimiento patrio o patriótico, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que nosotros estamos encontrando es que en la falacia ad populum, una de dos, o se apela a la mayoría o al sentimiento de mayoría, a la emoción que se supone para mí sentirme parte de un colectivo. Y por último tenemos la falacia ad verecundiam, que es una falacia de autoridad, pero deberíamos decir de falsa autoridad. Esto es, que esta falacia aparece siempre que apostamos por una autoridad que no tiene nada que ver con el tema o que tiene poco que ver con el tema. Por ejemplo, y ustedes saben quiénes son los chicos reality, ¿no? O no lo saben. Sí, ¿no? Seguro ves tú esto es guerra. No, no sabe, Andrea. Muy bien, tarea para la casa hoy en día. No, mentira. Em, pero ya, hace un tiempo vi a uno de ellos por la Panamericana Norte eh, en un anuncio de ladrillos, ¿no? Y él salía cargando su ladrillazo. Y decía, el mejor ladrillo del Perú. Una cosa así, ¿no? ¿Qué falacia habría ahí? Pues definitivamente una falacia ad verecundiam, ¿no? ¿Por qué? Porque aguanta, ¿no es cierto? Se supone que tú me tendrías que indicar sobre algo que sabes, pero tú me estás hablando de algo que no sabes. ¿Cómo saber si este chico reality al menos alguna vez ha cogido un ladrillo para pegarlo y para hacer una pequeña pared o una pared bajita? No sé, pues, pero parece que no. Entonces es simple y sencillamente
una falacia ad verecundiam porque se está apelando a una falsa autoridad. Algunos también a veces dicen, ¿no? Yo creo en Dios porque Einstein decía que Dios no juega a los dados. Ah, ya. A ver, tráelo a Einstein. Hablas con Einstein. Oye, ¿y sus conocimientos de Dios? ¿No? Entonces ahí hay algunas cosas interesantes que ver. Bien, chicos, tienen su receso ahora, si no me equivoco, tienen 5 minutos y después volvemos para hablar de teoría de la argumentación, ¿sí? Entonces ahí dejo la diapositiva de falacias, luego volvemos y pasamos a la primera diapositiva de argumentación, ¿sí? Chicos, 5 minutos. All right. Bien, chicos, vamos a continuar. A ver. Entonces, estábamos terminando de hablar de las falacias, ¿no? Chicos, una pregunta. ¿Alguna falacia quizás quedó sin entenderse por ahí que se requería además explicaciones? Bien, para repasar así rapidito nada más, ¿no? Hemos visto 4 falacias. Ad baculum, se amenaza a la persona y por el miedo esa persona puede aceptar lo que se le está diciendo, pero no es válido, es una aceptación psicológica. En el caso de la falacia ad hominem, la conexión es sobre todo para las personas que escuchan, por ejemplo, en un debate, ¿no es cierto? Entonces, cuando a la otra persona se le está invalidando, uno puede decir, pero profe, está bien, ¿no? Un corrupto, ¿cómo va a venir a hablar de las cosas que son correctas para hacer, ¿no? Y algo de sentido tiene, pero lo cierto es que incluso ese corrupto puede tener argumentos válidos respecto de algún tema en específico. Y, y esa posibilidad no la podemos negar, ¿no es cierto? Entonces, el ad hominem ataca a la persona para deslegitimarlo. No ataca al argumento, ataca a la persona. Y en el ad populum tenemos que apelamos o a la mayoría o al sentimiento de mayoría. Y cuando apelamos a la mayoría, decimos el colectivo, ¿no? Oye, ¿eres pro y no comes ceviche? Ya, por ejemplo, ¿no? Y o al sentimiento de mayoría también, a un sentimiento de colectivo, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿no? Oye, tienes que colaborar con nosotros, pues mira que todo buen peruano tendría que hacer esto, ¿no es cierto? Un sentimiento de pertenencia, ya no solamente al colectivo, sino vinculado, perdón, mediante un sentimiento de colectivo. Y Andrea justamente llegó al argumento ad verecundia, que es donde se apela a una falsa autoridad, ¿sí? No hay que confundirlo con el ad baculum. En el ad baculum la autoridad tiene que hacer una amenaza si es que es una autoridad, pero en el ad verecundiam se apela a una figura de autoridad, se le cita porque se supone que está resolviendo o está poniendo un argumento contundente. Pero hay un detalle, ¿no es cierto? Y esto que ustedes tendrían que recordarlo. Que en el caso de la falacia ad verecundiam, lo que está sucediendo es que yo estoy apelando a una autoridad que no es competente en el tema, ¿no? Eh, se ha demostrado, por ejemplo, digamos, ¿no? Como por ahí bien dice un científico, las personas no deben dormir después de la 1 de la mañana. ¿Quién es el científico? A ver, déjame ver. Traes un científico y dices, es un connotado físico. Ah, ¿sabe de física? Sí. ¿Y qué estudios tiene en torno al sueño o la salud vinculada con el sueño? Ninguno. No tiene nada que ver con el tema. Ya, ahí estás, ahí tienes una verecundia, ¿no? El papá dijo que está bien apoyar, por eso apoya a los demás. ¿Está bien? Este, bueno, a ver, el papá es una figura de autoridad, ¿no es cierto? Dentro de la familia, un núcleo familiar, pero es una autoridad. Ahora, suponiendo, ¿no? Claro, suponiendo, es un poco general el ejemplo, ¿no? Pero suponiendo que apoyar a los demás o a otros, depende exclusivamente de ese argumento, entonces sí es una falacia verecundia, ¿no? Ahí sí es una falacia verecundia. A menos que haya un argumento bien razonado por parte del padre, ¿no? Entonces, tan falaz ya no es, ¿no? Pero sí, normalmente podría ser una verecundia, ¿no? ¿Listo? ¿Estamos ahí? Entonces, ahora quería que hablemos, lo que hemos visto es en el campo de la lógica formal y no formal.
Pero ahora quería que hablemos de un campo donde la argumentación, obviamente, ¿no es cierto?, aparece como el principal protagonista. La teoría de la argumentación, ¿sí?, va a surgir sobre todo en el siglo pasado, en los 70, en los 80, cuando se trata de revisar cuál es el alcance de los razonamientos o argumentos de la lógica, por ejemplo. A ver, Mariano, ¿qué dices? Profe, voy a leer lo de Mariano, ¿sí? Denme un minutito. Dice, y si dice algo como que muchas autoridades y personas importantes han dicho que tal cosa es cierta y por lo tanto es cierta, ¿se puede considerar una especie de combinación entre ad populum y ad verecundiam? Sí, efectivamente, ¿no? Algo tiene de los dos. Pero al hablar de autoridades y personas importantes, tendremos que ver qué tanto está afectando al núcleo de la argumentación, ¿no? Si afecta directamente al núcleo de la argumentación, es menos ad verecundiam. Pero si, por ejemplo, lo que esas personas han dicho, sin ser su campo de especialización, entonces eso ya lo vuelve más ad verecundiam todavía, ¿no? O sea, lo que te estoy diciendo es que hay que ver también caso por caso, ¿no?, para entender mejor el ad verecundiam. Pero sí, en general, te podría decir, ¿no?, que así como lo estás planteando, tiene de ad populum y tiene de ad verecundiam, ¿no? Cosa que puede suceder. Hay combinaciones raras, ¿no? También puede haber un ad populum y ad baculum a la vez, ¿no? Mm. Muy bien, entonces, sí, creo que esa sería mi respuesta, Mariano, para lo que estás planteando. Muy bien, hay que a veces imaginar también estos escenarios, ¿sí? Y estos posibles escenarios. Y sí, efectivamente, ¿no?, puede pasar. Una falacia no excluye a la otra, es lo que podría decir, ¿no? Hay falacias que no son exclusivas ni excluyentes, así que permite que se asocien con otras, ¿no? Muy bien, entonces hablemos de la argumentación. Hasta la época que va a surgir la nueva teoría de la argumentación de la mano de estos señores, Charles Perelman y Stephen Edelston Stallman, básicamente lo que vamos a tener nosotros es que la argumentación se reducía al análisis que hacía la lógica. ¿Y qué es lo que hace la lógica? Estudiar la estructura y decir, este razonamiento se deriva válidamente de las premisas anteriores. Y estos teóricos de la argumentación se pusieron a pensar, pero oye, la argumentación, o sea, yo escucho que alguien argumenta así, ordenadamente, mira, esto pasa, premisa 1, esto también, premisa 2, por tanto tienes que hacer esto, conclusión. Y yo no le hago caso, hasta me puedo reír de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque básicamente acá lo que estaríamos demostrando es que no hay necesariamente, fíjate, no hay necesariamente un orden derivado, o perdón, o no necesariamente el orden derivado convence a las personas. O sea, un razonamiento válido no es lo que termina de convencer a una persona. En la vida real, este es el término clave, en el mundo real, la argumentación es mucho más compleja que simplemente los razonamientos válidos o inválidos. Y eso es de lo que se van a dar cuenta estos dos señores, ¿no es cierto? ¿Ellos qué van a decir? Básicamente que la argumentación, primero, hay que reconocerlo, es un acto comunicativo. Y segundo, que es complejo, interactivo, y que se supone que está mediando o está apareciendo la argumentación siempre que hay alguna disidencia o diferencia a nivel de opiniones entre dos personas. Entonces ahí es donde empiezan las argumentaciones. Entonces el ser humano muy probablemente desde antes incluso de su vida civilizatoria, desde que empezó a usar el lenguaje, una de las cosas que más ha tenido que hacer ha sido convencer al otro o a los demás, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, es un proceso muy propio del ser humano, es una actividad tan propia del ser humano que hay que entender eso, ¿no es cierto? Hay que comprender que la argumentación funciona de esa forma. La argumentación es un acto complejo donde no solamente se mueven razonamientos o argumentos formales. La argumentación es un procedimiento en el cual también van a interactuar emociones. Entonces ahí es válido usar una serie de recursos. Recursos como por ejemplo lo que acabamos de descartar, que son falacias, ¿no es cierto? Las falacias formales aparecen en el mundo de la argumentación.
y se usan a veces de manera más sutil para que la gente no se dé cuenta de que son falacias abiertamente, ¿no? Y entonces también habría que fijarse, según estos señores, en el hecho de que cuando nosotros estamos frente a una persona que trata de convencernos, esta persona, por ejemplo, nos puede convencer muchas veces, ¿no es cierto? No solamente, o no por el hecho de que tiene argumentos válidos, sino porque le adiciona otras cosas. Y ahí es donde cobran importancia otras disciplinas. No solo la lógica va a ser importante, sino también la oratoria, la retórica, la dialéctica. En otras palabras, la capacidad para hablar en público, la capacidad para adornar un discurso y hacerlo sonar mejor y más convincente. Y tercero, la dialéctica, la capacidad para poder, en medio de una conversación, sacar argumentos que te puedan permitir convencer al otro. Entonces, Perelman, por ejemplo, se va a enfocar en la retórica, ¿no? Ahí es donde él va a aprovechar la mayor cantidad de conclusiones que va a sacar de estos estudios y análisis. Y en el subtopic lo que va a hacer es analizar la argumentación desde la perspectiva de la filosofía y del derecho. Entonces, digamos, el derecho es una gran fuente de apoyo. ¿Por qué? Porque es justamente el campo que ha llevado por excelencia la argumentación por distintos caminos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá tenemos precisamente a dos de los iniciadores de la nueva teoría de la argumentación. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo básicamente acá? Que la argumentación es más compleja de lo que la lógica plantea. Y aunque en términos formales nosotros podemos clasificar los argumentos en deductivos e inductivos, nosotros deberíamos de tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de argumentar y diferentes enfoques para también plantear nuestros razonamientos. Pero primero entendámonos con la diferencia entre un razonamiento o un argumento deductivo y uno inductivo. Pregunta, ¿cuándo nosotros hablamos de un razonamiento deductivo? Cuando, como hemos visto, ¿no es cierto?, de las premisas se pasa a la conclusión de manera necesaria. Fíjate en el ejemplo. Todos los letrados son cultos. Catherine es letrada, por tanto Catherine es culta. Es algo obvio, ¿no es cierto? Si Catherine es letrada y todos los letrados son cultos, entonces Catherine es culta también. Es necesaria la conclusión. O sea, no hay otra conclusión posible a partir de lo que se ha dicho. De las premisas anteriores, tiene que bajarse necesariamente esa conclusión. ¿Te das cuenta? ¿El razonamiento deductivo qué es entonces? Algunos lo plantean como el paso de lo general a lo particular. Y como estás pasando de lo general a particular, se tiene que aplicar necesariamente a ese miembro del grupo lo mismo que estás diciendo para todo el grupo. ¿Bien? Y luego tenemos el razonamiento inductivo o el argumento inductivo. Acá lo que sucede es ¿qué cosa? Que vamos a tener que la verdad de las premisas se va a transferir a la conclusión, pero mínimamente. O sea, hay una probabilidad. Acá el término clave es probabilidad. Es probable, pero no necesario. Por ejemplo, yo digo, premisa 1, Adán es hombre y es mentiroso. Se ha comprobado que es mentiroso. Bernardo es hombre y también se ha comprobado que es mentiroso. Carlos es hombre y también se ha comprobado que es mentiroso. Conclusión que puedo sacar, ¿todos los hombres son mentirosos? Pregunta, ¿esta conclusión es válida? ¿Completamente válida? Exacto, Mariano. También recibe nombre de falacia y es el de generalización, pero no es del todo válida. ¿Por qué? Porque basta que aparezca un hombre y que no sea mentiroso y ya no se puede llegar a la conclusión, que es que todos los hombres son mentirosos. A esa persona que está afirmando esa conclusión, la traes un día a clase de filosofía donde va a conocer a tu profesor Francisco Flores y se va a dar cuenta, mira, estoy conociendo a un hombre y no es mentiroso. ¿Te das cuenta? Se rompió. Ya no hay forma de sacar esa conclusión general. Y es que el razonamiento inductivo pasa de casos particulares a una conclusión general. Y es por eso que solo puede ser, recordemos, probable. No se puede generalizar. Menos con cuestiones que están vinculadas al ser humano, ¿no? Por lo cambiantes que somos los seres humanos. ¿Bien? Entonces, ahí hay un detalle interesante al cual tendríamos que atender cada vez que hablemos de la diferencia de los razonamientos.
Bien. ¿Alguna duda, consulta con la clasificación que hemos hecho de razonamientos, o perdón, argumentos deductivos y argumentos inductivos? Creo que está bastante claro, ¿no? Está bastante sencillo esta parte. Como vamos a ver en epistemología, ¿sí? Esta es la razón, la de la naturaleza del razonamiento inductivo, es la razón por la cual nosotros no podemos decir, ¿no es cierto?, que una conclusión a la cual se llega a partir de premisas particulares es la conclusión válida y final. No es concluyente, efectivamente, ¿no? De esto se van a dar cuenta algunos científicos y epistemólogos, como vamos a ver más adelante. Bien, ahora, hablando de ciencia, hablemos de cómo funciona entonces la argumentación en la ciencia, porque es muy distinto a cómo funciona en la vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, cuando argumentamos, podemos hasta usar un poco de dramatismo, un poco de histrionismo, para darle con nuestra actuación motivos para convencer a otras personas, ¿no? A ver, supongo, ¿no?, que no te quieren dar tus padres permiso para ir de repente a determinada fiesta. Entonces, en ese momento tú te das cuenta que la mejor manera de convencerlos es cambiando tu actitud y mostrándote más como una víctima de las circunstancias. Papá, yo estudio todo el día, papá, es así, ya, pues, ma. ¿No es cierto? O por ahí que usas otra técnica, los haces reír, ¿no? Le sacas una sonrisa y aprovechándote de esa ternura cada vez menor que causas, ¿no es cierto?, logras convencer a tus padres. ¿Qué has hecho? Has apelado a un recurso no lógico, no racional, afectivo, emotivo, psicológico, si tú quieres. Pero en el mundo de la investigación científica se supone que tiene que ser totalmente distinto. Y de hecho es de lo que se trata la ciencia, ¿no? Claro, en la argumentación científica, para empezar, más que convencer, lo que quiero hacer es explicar un fenómeno, sea natural, social, un evento, un hecho histórico, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en la investigación científica? Que se supone que tiene que haber evidencia empírica que sea la que respalde determinados hechos, o que la evidencia empírica, ¿no es cierto?, esté ahí con la posibilidad de falsar lo que se está diciendo. Acá voy a adelantarme un poquito a epistemología, ¿sí? Chicos, si nosotros tomamos la ciencia, ¿cuál sería su criterio para decir que su discurso es distinto de otros discursos, como por ejemplo las que no son ciencias? ¿Qué es lo que hace que la ciencia sea ciencia, a juicio de ustedes? Díganmelo con toda sinceridad. No hay buenas respuestas, no hay malas respuestas. Simplemente díganme lo que ustedes saben, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la ciencia sea ciencia para ustedes? El método científico, muy bien, Ani. Que tenga base empírica, muy bien. O sea, que haya en la realidad hechos que corroboren lo que está diciendo esa teoría científica, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ya, entonces hasta ahí. A ver, si alguien se anima, también puede poner su respuesta. Para mí la ciencia es la capacidad de estudiar algo que se puede explicar, ya. O sea, se trata sobre todo por su carácter explicativo, su función explicativa, ya. Y Andrea me dice que sea objetivo. Claro, esta es otra de las cosas que se suele decir del conocimiento científico, ¿no? Que no dependa de uno, de la subjetividad, sino del objetivo que tiene que ser quien realiza el estudio. O sea, tiene que ser lo más neutral. Que dé explicaciones a hechos que no entendemos. Claro, también, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, o sea, es la capacidad de explicar un poco lo que también decía, eh, eh, ¿quién me lo dijo por ahí? Mía, ¿no? Mía, ahí está. Parecido a lo de Mía, ¿no? Que podemos explicar. Muy bien. Entonces, claro, que se base en hechos reales, dice Ailén. Muy bien. Ya, vamos a ver esto. Todos pensamos que la ciencia es ciencia porque se basa o lo que hace es tratar de describir hechos. Pero no todas las ciencias pueden funcionar así, por desgracia, porque hay algunas que, por ejemplo, no podemos tener suficiente información para aceptar algo. O sea, no tenemos suficientes hechos que corroboren lo que se está diciendo. Es por eso que un señor, acá les pongo el nombre, no se preocupen si no lo entienden ahora, ¿ah? Porque luego vamos a volver a hablar de él. Karl Popper dice, es que aguanta, la ciencia, lo que hace que sea ciencia, es que para empezar, se pueda una teoría
Bien, es que para que algo sea teoría científica, tiene que poder falsarse o refutarse. Por ejemplo, ¿no? A ver, imaginemos lo siguiente. Ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿Han visto ya cuál es su carta astral? ¿No? La astrología, ¿no? Está muy de moda últimamente. Profe, yo ya vi mi carta astral y en mi caso no coincide, ¿no es cierto? Imagínate que yo soy un fanático, o ya no un fanático, alguien que cree en la astrología y su capacidad predictiva para la personalidad de las acciones. Bien, digo, imaginemos que yo sea así. Tú dices, profe, yo ya revisé mi carta astral, no funciona. No, es que aguanta, te digo, ¿no? De repente no cumple, pero no se parece a ningún aspecto de tu personalidad, ninguno, pero ya, entonces sabes que has hecho mal tu carta astral. Es que cuando la carta astral la haces, tienes que considerar todos los detalles que se te piden. ¿Bien? Exacto, Mariano. Entonces, si yo tengo esa respuesta, y si cada vez que la astrología va a ser atacada para demostrar que no es verdadera, perdón, entonces cada vez que digo va a ser atacada, va a tener parches para poder cubrirse y decir, ¿ves que estamos en lo cierto? ¿Ves que estamos en lo cierto? Entonces, eso no es falsable, pues. Y eso ya deja de ser ciencia, eso ya es una creencia, es un dogma. Y en la ciencia no funcionamos con dogmas, dice Karl Popper. Es científica la teoría que se puede refutar, pero que todavía no se ha refutado. Eso es lo que dice Popper. Y profe, cuando se refute, ya pues ya no sirve, pues porque ya se refutó, ya se demostró que no es válida. ¿Te das cuenta? Entonces, atendamos a ese detalle interesante, ¿sí? Yo por eso, ¿no es cierto? Lo que les recomendaría es que cuando ustedes vean la ciencia también traten de verla bajo su dinámica de conjeturas y refutaciones, como le dice Popper. O sea, no es que la ciencia haya progresado linealmente, ¿no? Que, digamos, se han construido conocimientos científicos sobre otros conocimientos científicos. No, más bien lo que dice Popper es que una teoría sube y cuando aparece un evento que la refuta, chao teoría y aparecerá una nueva teoría, ¿no es cierto? Pero efectivamente no es la evidencia, no es la verificación, sino la falsación lo que hace que la ciencia sea tal. Pero igual, no está diciendo Popper que la evidencia empírica no sea importante, ¿no? Sí es importante, pero no solo cuando está a favor, sino también cuando está en contra de lo que tú estás diciendo o de tu teoría científica, ¿no? Para eso, quería que vean ustedes algo brevemente, para entendernos mejor con la argumentación y la investigación científica. Bien. Bien, yo quería saber, esto es un caso que el mismo Popper pone, ¿sí? Yo quería saber, ¿ustedes saben cómo es que se llega a ser famoso Einstein? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el experimento clave ahí? Ya, les voy a compartir entonces, ¿sí? A ver, ya. Entonces, hablemos de Einstein, ¿sí? Como ustedes están viendo, para que la argumentación científica funcione, obviamente hay que usar la razón. ¿Para qué? Para hacer una hipótesis, pero también para deducir algunas cuestiones de esa hipótesis. Entonces yo digo, o desde esta hipótesis, yo puedo decir esto. Por ejemplo, yo afirmo que a los dinosaurios, o ellos, los dinosaurios, desaparecieron porque cayó un meteorito, ¿no es cierto?, en la Tierra, que cambió la atmósfera de manera drástica, hizo que ellos desapareciesen. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué puedo deducir de eso? Bueno, si es así, entonces en los restos fósiles de los dinosaurios tengo que encontrar presencias de metales o gases que no hayan en la Tierra y que han venido con el meteorito.
se hacen las exploraciones como lo hicieron los teóricos, los padre e hijo Álvarez, ¿no es cierto? Los Álvarez hacen estos estudios y demuestran efectivamente que se encuentra un porcentaje de iridio en estos restos fósiles, ¿no? Iridio que no hay en el planeta Tierra, es un metal raro acá. Entonces vino de fuera con el meteorito y que probablemente ha sido uno de los que más rápido se expandió. Muy bien, entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que saqué algunas conclusiones y ese es el famoso método hipotético deductivo. No estoy diciendo que no tengo que ir a los hechos, sí tengo que ir a los hechos, pero también tengo que sacar conclusiones. Entonces, por eso es que la investigación científica y su argumentación debe ceñirse a las normas apropiadas. Por ejemplo, ¿no es cierto? A veces se usa el muestro aleatorio para las investigaciones. ¿Qué es el muestro aleatorio? Tomar personas de distintos grupos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tú sacas, por ejemplo, muestras de un solo grupo? Que eso va a darte una visión distorsionada de la realidad peruana, ¿no? Entonces, esto es muy importante de reconocer, ¿no? No podemos recurrir a alguna de las situaciones o circunstancias que se nos viene a la mente para justificar una teoría científica. No, se trata de usar las reglas adecuadas y las mediciones adecuadas. Por ejemplo, en el caso del testeo de las vacunas, hay un último mecanismo de prueba que es el doble ciego, ¿no es cierto? ¿Han visto ustedes eso? Que cuando ya se prueba en personas, a una persona se le pone la vacuna de verdad y a otra se le pone ¿qué cosa? Un placebo, ¿no es cierto? Si la persona que tiene el placebo dice que mejora y tal, entonces ahí nosotros estamos seguros de que la mejoría no es por la vacuna, entonces, ¿no? Es una cuestión psicológica. Lo que queremos saber es que de verdad haya mejora física, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, todo eso requiere la ciencia. Pero a veces la ciencia tiene que recurrir a puntos, ¿no es cierto?, donde más que comprobar permitan confirmar una deducción racional. Einstein todavía no era conocido cuando estalla la guerra, ¿no es cierto? Y recuerden que eso pone dos bandos, ¿no es cierto? Y él estaba dentro de Alemania, entonces era difícil que un inglés como Eddington se anime. Pero estas maravillas que tiene la historia de la humanidad hace que Eddington, un famoso científico que entendía lo que decía Einstein y también fotógrafo, entonces es lo que él va a decir es, vamos a tratar de comprobar lo que decía Einstein, ¿sí? Pero no es solo comprobar, sino también dejar una posibilidad para la refutación. Fíjense ustedes, vamos a verlo, ¿sí? A ver. Ya, acá está. ¿Listo? Si es que no se escucha, perdón, me interrumpen, ¿sí? Para poder ver si el problema es de ustedes o mío. Solo hay una forma de ver las estrellas mientras el sol está afuera, y eso es durante un eclipse total de sol. Tienes que estar en el lugar correcto en el momento correcto, bajo un cielo despejado, en algún lugar a lo largo del estrecho camino donde la luna se alinea perfectamente entre el sol y la tierra. Cuando la luna pasa por delante del disco solar, el cielo se oscurece lo suficiente para que las estrellas lejanas se hagan visibles. Ha habido muchas fotos de eclipses totales de sol, pero este es especial. Ayudó a probar una idea radical que redefinió el concepto de la gravedad y convirtió a Albert Einstein en una celebridad. Porque las estrellas en esta foto no están donde se supone que deben estar. Isaac Newton sentó las bases para comprender el universo físico en los Principia, publicados en 1687. En esta obra, Newton definió la gravedad como una fuerza de atracción que atrae objetos enormes entre sí, como las estrellas y los planetas, y los mantiene en órbita. Y durante más de 200 años, la gravedad se definió de esta manera, como una fuerza de atracción. Pero Albert Einstein vio la gravedad como algo completamente diferente. Según su teoría general de la relatividad, que publicó en 1915, la gravedad no es una fuerza entre los objetos y el espacio. Es la influencia de los objetos en la forma del espacio en sí. Según Einstein, los objetos enormes, como el Sol, curvan el espacio a su alrededor. Entonces, cuando un objeto más pequeño se mueve en línea recta a lo largo de este espacio, se desvía debido a la curva causada por la masa del objeto más grande. Eso pone un objeto en órbita alrededor del otro. Y si Einstein tenía razón, entonces esta misma curva también desviaría la trayectoria de la luz. Es decir, si observas las estrellas distantes a través de un telescopio en la Tierra, cuando el Sol está frente a ellas, su luz desviada por la gravedad del Sol
las haría parecer como si estuvieran un poco desplazadas del lugar. Fue una idea revolucionaria, pero hubo un gran conflicto que impidió que Einstein pusiera su teoría a prueba. El mundo estaba en guerra. Einstein vivía en Alemania en ese momento, pero su trabajo cayó en manos del astrofísico británico Arthur Eddington. Aunque estaban en bandos opuestos durante la guerra, Eddington junto con el astrónomo Frank Dyson comenzaron a probar la teoría. Para ello fotografiaron un eclipse total de Sol. Necesitaban comparar la posición de un cúmulo de estrellas en el cielo nocturno con una fotografía de esas mismas estrellas durante un eclipse. Si las posiciones observadas de las estrellas habían cambiado, se demostraría que la luz estelar viaja por el espacio curvada por la gravedad del Sol. El eclipse de mayo de 1919 fue óptimo para llevar a cabo este experimento. El Sol iba a estar frente a un cúmulo estelar muy denso, las Híades, y eso significaba que numerosas estrellas brillantes resultarían visibles durante el eclipse. Los planes comenzaron en 1917, y un par de años después, dos expediciones partieron de Inglaterra. Una, liderada por Eddington, fue a la isla de Príncipe en África Occidental, y la otra se dirigió a Sobral en Brasil. Ambos lugares se encontraban en la trayectoria del eclipse, y contaban con un clima favorable. El grupo viajó con potentes telescopios fotográficos que podían tomar fotos detalladas del espacio en las placas de vidrio. Para fotografiar ese eclipse de mayo, se necesitó transportar y ensamblar los telescopios en el campo con cuidado, donde las placas debían estar inclinadas a 45 grados en uno de los telescopios, de manera que captara tantas estrellas brillantes como fuera posible. Y este fue el resultado. Esta es una de las pocas placas de las expediciones de 1919 obtenidas con éxito. Provenía de Brasil. Muestra un eclipse total, con una corona solar irradiante y la protuberancia solar pocas veces vista. Y lo más importante, las brillantes estrellas de las Híades. De vuelta a Inglaterra, Eddington comparó la posición de las estrellas en la placa del eclipse con otra placa de otro cielo nocturno, mediante el uso de una máquina para tomar medidas en las fotos a nivel microscópico. La comparación demostró que las estrellas habían cambiado durante el eclipse aproximadamente en la medida que Einstein predijo. Según los cálculos de Newton, la luz estelar debería curvarse cerca del Sol, pero si Einstein estaba en lo cierto, esta desviación sería el doble de lo que Newton predijo. Los resultados de Eddington demostraron que la desviación de la luz estelar se acercaba más al cálculo de Einstein que al de Newton. No era una coincidencia exacta, pero era lo suficientemente aproximada como para validar la teoría general de la relatividad y cambiar por completo nuestra percepción del universo. Bien, se dieron cuenta de ese detalle entonces, ¿no? Hay algo muy interesante. Primero, fíjense ustedes de que dice que ayudó a validar, de momento, ¿no es cierto?, lo que Einstein estaba sosteniendo. Claro, los hechos ayudan a corroborar lo que en su predicción racional tenía que suceder. Pero en sentido estricto, lo que tendríamos que decir es que lo que hace Einstein, ¿no es cierto?, es simplemente hacer un cálculo. Obviamente un cálculo que no pudo haber llegado sin imaginación científica y un gran poder de razonamiento y deductivo. Pero fíjense, no habían hechos que ayuden a corroborar lo que él estaba diciendo. Se tuvieron que buscar esos hechos de alguna manera, y hechos muy interpretativos. Y obviamente eso solamente hasta que suceda lo contrario. Si no, abandonaremos la teoría de la relatividad y buscaremos una teoría que lo explique mejor. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es algo en lo que hay que reparar cuando hablamos de argumentación en el caso de las ciencias, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la ciencia, tenemos que hablar de uno de esos registros que hacen, ¿no es cierto?, que sea posible transferir también conocimiento, ¿bien? Entonces, hasta ahí la argumentación y la investigación científica. Hay que recordar básicamente su manera peculiar de argumentar, en el caso de la ciencia, es a través de la evidencia empírica, pero también, obviamente, buscando las normas más apropiadas y neutrales para asegurar que ese conocimiento es real. Bien. Ahora hablemos de los enfoques del razonamiento. Ya un poco con lo que habíamos visto respecto de este cambio en el mundo de la argumentación anticipábamos un poco, ¿no? Y es que la lógica se concentraba solamente en uno de los enfoques del razonamiento. Y ese enfoque en el cual estaba concentrado era el enfoque formal.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, mira, yo tengo P, entonces Q, Q, entonces S, no Q, O, no S, no P, O, no R, ¿no es cierto? Esta es la conclusión, ¿sí? Em, si esto es así, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta que en el enfoque del razonamiento, en el enfoque formal, lo que nosotros tenemos es básicamente la posibilidad de determinar la validez de un razonamiento sin necesidad de saber su contenido. Por ejemplo, yo tengo P, entonces Q, perdón, R, entonces S, no Q o no S, conclusión, no P o no R. Pero aguanta, si te pones a pensar bien, yo puedo determinar la validez de ese razonamiento, por ejemplo, mediante tablas de verdad o mediante el método eh, el método simplificado, ¿no? Donde hay que partir por negar en vez de atribuir valores de verdad. Y entonces ahí lo que tú vas a encontrar es que efectivamente el enfoque formal es uno de tantos. ¿Por qué? Porque este enfoque en particular que me permite razonar simbolizando, o sea, puedo poner cosas muy complejas, volverlas símbolos, y a partir de eso sacar una conclusión, ¿no es cierto? Entonces, el enfoque formal permite algo que se pierde en los otros enfoques, ¿no? Y el enfoque material nos dice que es básicamente el contenido de lo que se está diciendo. O sea, para tú convencer a alguien, quizás el enfoque formal no sea tan importante como el enfoque material. Porque si tú tratas de convencer a alguien diciendo solamente mentiras, en algún momento esa persona, si es eh, lo mínimamente honesta que puede hacer, obviamente va a tener que aceptar que así es, ¿no es cierto? Que efectivamente algo de verdad tiene que moverse para que tú convences a otra persona. Si no convences a otra persona es porque o todo le sonó falso o simplemente no hubo una adecuación en la personalidad de una hacia otra, ¿no? Entonces, hay de ahí la importancia del enfoque material del razonamiento. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que el enfoque material es aquello que hace a los enunciados verdaderos o correctos según su contenido. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. ¿Esto dónde está? En nuestra famosa Constitución, capítulo 1, artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué sucede? ¿Qué es lo que sucede acá? Que si, por ejemplo, yo estoy en una argumentación y digo, esto es lo que dice la Constitución, yo estoy dando ahí un golpe sobre la mesa, pues, porque yo básicamente estoy sentando algo que es verdadero. No hay duda, pues esto está en la Constitución. Entonces, es importante darse cuenta que cuando razonamos o argumentamos, también estamos usando contenido veraz, ¿no es cierto? Por eso importa el enfoque material. Y por último está el enfoque pragmático que nos dice que la argumentación, ¿no es cierto?, básicamente se constituye a través de una serie de actos de lenguaje donde lo que estamos buscando es persuadir a los demás, ¿sí? Entonces, para persuadir a los demás, ¿siempre tengo que hablar con la verdad? No siempre, ¿no? A veces tengo que usar otro tipo de estrategias. Miren lo siguiente. No debo quedarme hasta muy tarde conversando por WhatsApp, porque si no amaneceré con sueño y mis padres se enojarán conmigo. No estoy considerando si es verdad o no es verdad. No estoy considerando si es válido o es inválido. Simplemente estoy considerando la posibilidad de las consecuencias. ¿Te das cuenta? Y ese detalle es muy importante cuando nosotros hablamos del enfoque pragmático. Ahora, cuando se trata del mundo de la argumentación, recuerda, hay muchos aspectos importantes. Si estás en medio de un debate, se supone que la idea es no solamente que tú estés hablando con cosas correctas, ¿no es cierto?, con hechos, no distorsionados, sino que también tienes que tener la posibilidad de responder a lo que se te está diciendo, ¿no? Que, recuerda, no es una toma encarnizada, no es una lucha encarnizada, sino tiene que ser desapasionada respecto de las ideas, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo, a ver.
Bien, denme un ratito que ahora les encuentro este videito. Ya, bueno, parece, voy a ponerlo en español, sí, en el español, de Latinoamérica, porque por desgracia, pues, tendría que pasar un buen ratito hasta encontrarlo en subtitulado, ¿no? Que supongo que es como a ustedes les tiene que gustar, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? ¿En películas dobladas o subtituladas? ¿Cuál prefieren? Dobladas, subtituladas, hay de todo. Ya. Entonces vamos a ver. Ay, bueno, yo creo que para mí depende mucho del doblaje, ¿no? Hay cosas que yo preferiría ver con un buen doblaje y otras cosas que sí yo prefiero. Por ejemplo, las películas de autor, ¿no? O sea, de un cineasta conocido, ¿no? O las películas de culto, yo prefiero verlas en idioma original siempre, ¿no? Pero ya, a ver, entonces esta vez vamos a verlo en doblaje. Es esta famosa escena, ¿no es cierto?, donde en este caso el Joker convence a Harvey Dent. Si no han visto la película, sí, los voy a tener que spoiler para que entiendan la escena. Fíjate cómo lo va a convencer a Harvey Dent, que es el personaje que está echado y quemado la mitad del rostro. ¿Cómo lo va a convencer de que él no le hizo daño en verdad, ni a él ni a su pareja? Porque acaba de fallecer la pareja de Harvey Dent. ¿Por qué? Por una especie de plan o contraplan que había hecho el Joker, ¿no es cierto? Para esto les pido que vean la película, es un peliculón, dicho sea de paso. No tengo dudas de que les va a gustar. Y entonces, claro, fíjate, ¿cómo puedes convencer a alguien, primero, a quien le acabas de quitar a su pareja, ¿no es cierto? No quitar de ahora está conmigo, ¿no? Sino que acabas de asesinarla prácticamente. ¿Y cómo puedes convencerlo, sobre todo, fíjate, tocando los puntos claves de su dolor, ¿ya? Fíjate en eso. Y fíjate cómo construye un discurso racional. También tiene que tener algo de racional para poder convencerlo. Para que te des cuenta que, a pesar de que esta es una escena de ficción, muchas veces en el mundo real la argumentación pasa por planos así, ¿sí? No exactamente así, pero obviamente algo parecido. Entonces, fijemos, hasta ahí la escena, ¿no? Es una escena, como les dije, interesante, sobre todo porque básicamente lo que se está planteando, ¿sí? Es la posibilidad de convencer a alguien, ¿sí? De no solamente, para los que ven la película, de cambiar todos sus principios, ¿no? Todos sus principios morales, éticos, sino también de convencer a alguien a quien acabas de afectar, de que haga todo lo que no debería hacer o no supuestamente debería hacer. ¿Por qué lo logra convencer? ¿Qué es lo que dice clave? Si tú dijeses, esto fue lo que dijo que es clave, ¿no? Hay un punto clave, yo creo, para esta argumentación, para decir, por esto es que eh, el otro personaje, en este caso Harvey Dent, termina aceptando lo que le dice Joker. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Alguien se atreve? La suerte, me dice Yanela. El azar, ¿no? Algo así. Ya.
Bueno, vamos Él a... como que le estaba echando la culpa por ser un conspiranoico y como que le estaba dando las consecuencias y pues demostrando lo que en verdad él quería mediante su dolor y su rencor hacia el Joker, algo así. Ya, es un buen análisis, de hecho, Maite, ¿no es cierto? Es un buen análisis, porque claro, básicamente lo que está haciendo es, como tú dices, redirigir el dolor y el deseo de venganza, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo haces para redirigir el dolor y el deseo de venganza si es obvio que el que está al frente tuyo parece haber sido el responsable? Bueno, Sebastián, por ejemplo, me dice, hay algo racional en sus argumentos, ¿sí? Hay algo racional. Y voy a retomar algo que estaba diciendo Maite, ¿no? Hay, ¿no es cierto?, un principio que está funcionando acá. Para poder redirigir ese odio y esa venganza, tienes que construir un discurso donde le puedas dar sentido a todos esos elementos que parecen quedar fuera o que no podrían parecer tener cabida. ¿Cómo te puedo convencer a ti de que con todo el dolor que tú tienes, yo no he sido exacto, ¿no es cierto? Creo que ya vamos entendiendo. Entonces, la argumentación pasa por jugar mucho con los sentimientos. Tiene de racional. Fíjate, tiene bastante de racional lo que le está diciendo. Le está construyendo un discurso bien razonado. Le está diciendo, oye, pero tú no me puedes echar la culpa a mí. Yo te estoy diciendo, no es personal. ¿Por qué no es personal? Porque yo no tenía ese plan, no era mi plan. Lo único que hice fue tratar de cambiar un plan que ustedes tenían y se dio lo que se dio, ¿no? Entonces, esa inversión que se dio, ¿no? Hizo que, eh, o mejor dicho, ese no reconocimiento de estas eventualidades los llevaron a ustedes a estas decisiones con finales tan trágicos e infelices. Pero yo te estoy diciendo, te repito, no ha sido eso, ¿no? Exacto, exacto. O sea, como bien dice Ailén, ¿no es cierto? Uno para argumentar tiene que saber con quién está argumentando, ¿no? No hay forma en que podamos convencer a alguien que, por ejemplo, está completamente, creo que el término más adecuado es fanatizado respecto de una manera de ver la realidad como sea, ¿no? Política, social, económica. Si es alguien que no te va a conceder algo, no vas a poder argumentar con esa persona. Tiene que haber una disposición también. Ahora, parece el caso de que no hay posibilidad, pero para eso tiene que entrar en actividad entonces otro tipo de herramientas. Jugar con lo emocional, por ejemplo. ¿Cuál otra podría ser? Probablemente no solamente eso, ¿no es cierto? También tener la oportunidad de construir un discurso donde tenga sentido hasta su manera, en este caso llena de odio hacia ti, de ver la realidad. Entonces, fíjense ustedes, hay que darle un pleno sentido, ¿no? Hay que, cuando uno está tratando de argumentar, hay que tratar de abarcar, que no dejar muchos espacios. ¿A qué me refiero? A que cuando lo estás tratando de convencer, tienes que tener la posibilidad de poder dar a entender que efectivamente todo eso que sucedió tiene una explicación en un marco más general. ¿Qué es lo que le está diciendo Joker? ¿No es cierto? Toda esta gente que planeó, en verdad estaba haciendo mal. Entonces tú eras parte de esa gente que planeaba y estabas mal. Y mira dónde te llevó. Y ahora te estoy dando la oportunidad de no planear, de hacer todo lo contrario. Al último le dice que introduzca anarquía, ¿no es cierto? Esa es la idea. Caos, anarquía, desorden. Eso es lo que queremos, dirá el Joker, ¿no? Muy bien, entonces, esto es algo muy importante también, ¿no? Esto es algo muy importante. Habría que entenderlo, o entender la argumentación quizás desde el aspecto más real, como sugieren estos autores que hemos visto, ¿no? Perelman, Tolman, ¿no es cierto? Profesor, ¿el pragmático es una especie de manipulación? No, el pragmático es darse cuenta de que cuando tú estás argumentando tienes un fin.
Y ese objetivo es convencer al otro, no manipularlo. Manipularlo ya es otro nivel, ¿no? Obviamente para manipular a alguien necesitas convencerlo de muchísimas cosas, pero la manipulación funciona ya a un nivel propiamente psicológico, ¿no? Ya incluso va más allá de lo que se puede decir. También tiene que ver con lo que se hace y demás, ¿no? Cómo refuerzas determinados patrones de conducta y demás. En cambio, claro, en el enfoque pragmático de la argumentación solo nos centramos en el hecho de que hay que convencer a partir de la posibilidad de que la otra persona esté totalmente del otro lado, ¿no? Muy bien, chicos, entonces creo que con esto ha quedado un poco más claro un poco qué es el mundo de la argumentación, o eso espero que así haya sido. Por favor, no se te olviden de tomar registro de las respuestas para su evaluación, y como siempre, yo recomendándoles y encomiándoles a que, por favor, traten de revisar la lectura y las preguntas para que ustedes también terminen de cerrar algunas ideas, ¿sí? Y si alguna cosa no les queda claro, me preguntan al inicio de la próxima clase. Ustedes saben, el tiempo es tirano y no nos permite hablar, por la cantidad de temas que trabajamos, no nos permite revisar las preguntas, pero si hay una pregunta que ahí no te cuadra, me lo dices al inicio de la siguiente clase, ¿sí? Les agradezco la comprensión, el apoyo, chicos, la paciencia, y entonces nos vemos el próximo martes a la misma hora, al mismo canal. Ya en un mes distinto, la próxima semana también. Bien, chicos, cuídense bastante, que les vaya bien, buen provecho con su almuerzo. Bye, bye. Cuídense. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Chao, cuídense. Chao a todos. Gracias, chicos, muy amables.